Hoy nos vamos a dedicar a analizar Cadena Perpetua, la única película que tiene el honor de ser la número 1 en el ranking IMDb y compitiendo en las listas de Film Affinity, en concreto el top 6. Lo verdaderamente extraño no son los tops. Lo verdaderamente extraño es que en 1994, Cadena Perpetua fue un fracaso comercial de manual. Perdió dinero, perdió 7 Oscar de 7 y salió de los cines sin que a casi nadie le importara. Esto es la historia de cómo una película que nadie fue a ver se convirtió en la película favorita de todo el mundo, tanto por la crítica como el público. Antes de entrar en materia, os aviso, lo que viene ahora va sin spoilers. Te voy a contar de qué va la película, cómo se hizo y por qué fracasó. Si no la has visto, puedes escuchar tranquilo. En la última parte del vídeo, entro a analizarla por dentro, y ahí sí doy por hecho que la has visto. Cuando lleguemos a ese punto tranquilo que avisaré, Portland, Maine. 1947. Andy Dufresne es vicepresidente de un banco. Tiene menos de 35 años, un buen traje, una carrera respetable y una vida completamente ordenada. Y una noche de verano, su mujer y el hombre con el que le está engañando aparecen muertos a tiros. La película arranca directamente en el juicio. Y es una decisión de guión muy inteligente, porque el juicio de Andy Dufresne es demoledor. Hay pruebas, hay móvil, hay testigos, y hay un acusado que reacciona a todo aquello con una frialdad que resulta escalofriante. Andy insiste en que es inocente, y la película en sus primeros 10 minutos no te da absolutamente ninguna razón para creerle. El fiscal pide la pena máxima. El juez le impone 2 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima. Es una sentencia que en la práctica significa una sola cosa. Andy Dufresne no va a volver a salir de la cárcel, nunca, y esa cárcel es la penitenciaría estatal de Shawshank. Aquí es donde la película empieza de verdad, y donde conviene que entiendas qué clase de sitio nos está presentando. Shawshank no es una prisión moderna. Es un edificio del siglo XIX, enorme, húmedo, de piedra, con galerías de celdas apiladas en vertical y un patio rodeado de muros de 9 metros. Es un lugar diseñado en una época en la que a nadie le preocupaba lo que le pasara dentro a los presos, y funciona exactamente con esa filosofía. Lo dirige el alcaide Norton, un hombre que recibe a los nuevos con una Biblia en la mano y un discurso sobre la disciplina y la salvación. Y su mano derecha es el capitán Hadley, el jefe de los guardias, que es el encargado de traducir ese discurso a la práctica. Uno de los aciertos de la película es cómo dibuja esa pareja. La crueldad de Shawshank no es caótica ni desatada, es administrativa. Está organizada, tiene jerarquía y viene envuelta en un lenguaje moral impecable. Dentro, Andy se encuentra con una población reclusa que lleva años funcionando con sus propias reglas. Y con el hombre que va a contarnos toda esta historia. Ellis Boyd Redding, al que todo el mundo llama Red. Red lleva dentro casi 2 décadas. Es lo que en la jerga carcelaria se llama un proveedor. El tipo que consigue cosas. Cigarrillos, alcohol, una revista, un póster para la pared de tu celda. Si se puede meter en Shawshank, Red lo consigue. Y esa es su función en la trama, pero no es su función en la película. Su función en la película es ser nuestros ojos. Toda la historia está narrada por él en pasado con la voz de Morgan Freeman. Nosotros no conocemos a Andy Dufresne. Conocemos la versión de Andy Dufresne que Red recuerda. Y alrededor de los dos, hay un grupo de secundarios que la película se toma en serio, cosa nada habitual en el cine carcelario. Brooks Hadlen, el preso más viejo del penal, que lleva medio siglo dentro y se encarga de la biblioteca. Haywood, Floyd, Snooze, el grupo del patio. Y una banda de presos violentos que hace que los primeros meses de Andy en Shawshank sean literalmente una cuestión de supervivencia.
La película no se recrea en esa violencia y no la usa como espectáculo. La cuenta y sigue adelante, que es una forma mucho más adulta de tratarla. Y a partir de ahí, ¿de qué va la película? Va de 20 años. Eso es lo que hay que entender antes de verla, porque es lo que la hace distinta de todo lo que se parece a ella. Cadena Perpetua no es un thriller carcelario. No hay una cuenta atrás, no hay un plan que se ejecuta en 2 días, no hay un motín en el tercer acto. Es la crónica de 2 décadas de una amistad entre 2 hombres que no tienen ningún otro sitio al que ir. Y hay un detalle de producción que explica bastante bien la sensación que deja verla. Shawshank no es un decorado. Se rodó en la Ohio State Reformatory, una prisión real de Mansfield, Ohio, que había cerrado sus puertas 3 años antes del rodaje. Esa humedad, esa escala, ese modo en que los pasillos parecen tragarse a la gente. Es un edificio de verdad que aplastó a hombres de verdad durante casi un siglo. Y Roger Deakins, el director de fotografía, hace algo muy poco intuitivo con ello. En lugar de rodarlo como un sitio sucio y oscuro, lo fotografía con una luz casi de catedral, con haces enormes entrando por los ventanales altos. El lugar donde encierran a los hombres es también el lugar por donde entra la luz. Ese es todo el tema de la película, resuelto sin una sola línea de diálogo. Lo que la película va montando, con una paciencia que hoy resultaría impensable, es la lenta transformación de la posición de Andy dentro de ese sistema. Andy tiene una herramienta que ningún otro preso tiene. Sabe de números, sabe de banca, de impuestos, de contabilidad, y en una institución cerrada, corrupta y llena de gente que quiere que sus cuentas no las mire nadie. Saber de números es una forma de poder. Ese es el motor de la película. Un hombre que decide ser útil, muy despacio, durante años, y ver hasta dónde le lleva eso. Y en paralelo hay algo más, que es lo que de verdad la ha convertido en lo que es. Andy Dufresne se dedica, dentro de Shawshank, a meter cosas que no deberían estar ahí. No objetos, ideas, música, libros, educación. La posibilidad de que un hombre encerrado siga siendo una persona completa. Y la película es muy honesta con el precio de eso. Porque en un sitio así, insistir en que las cosas podrían ser mejores no siempre se recibe como una buena noticia. Sobre el papel, en 1994, esto era exactamente la película que nadie iba a ir a ver. Y así fue. Para entender el batacazo, hay que entender 1994. Fue, probablemente, el año más brutal de la década para estrenar una película pequeña. Ese año Tarantino soltó Pulp Fiction y reventó la gramática del cine popular. Zemeckis estrenó Forrest Gump, que se llevó el Oscar a Mejor Película y recaudó más de $670 millones. Disney lanzó El Rey León. Y en medio de todo eso, un martes cualquiera, Columbia Pictures decidió estrenar un drama carcelario de 2 horas y 22 minutos, dirigido por un debutante. Cadena Perpetua se estrenó el 23 de septiembre de 1994 en 33 salas. Los primeros números no fueron malos, unos $727.000, con una media por sala de más de 22.000. En otras circunstancias, eso es exactamente lo que buscas. Una película que arranca fuerte en pocas salas y va creciendo por el boca a boca. Cerró su recorrido inicial en Estados Unidos con $28 millones. Había costado 25. Con lo que se gasta en marketing, publicidad y copias, una película que cuesta 25 y recauda 28 es una película que pierde dinero. ¿Por qué? Se han dado 4 explicaciones, y las 4 son razonables. La primera, el título. The Shawshank Redemption. Redención, Shawshank. 2 palabras que el espectador medio estadounidense no sabía ni pronunciar,
y que no dicen absolutamente nada sobre qué vas a ver. Morgan Freeman contó años después que la gente literalmente no sabía cómo pedir la entrada. Curiosamente, en España el título traducido, Cadena Perpetua, es mucho más eficaz. Te dice de qué va la película en 2 palabras. La segunda, el género. En 1994, el cine carcelario era veneno de taquilla. Nadie pagaba por pasar 2 horas y media encerrado. La tercera, no hay prácticamente mujeres en la película. Ni una protagonista, ni una subtrama romántica, nada a lo que agarrarse para vender la película a la mitad del público. Y la cuarta, la definitiva, la competencia. En otras circunstancias, la película habría destacado mucho más, pero frente a Pulp Fiction y Forrest Gump, poco pudo hacer. Llegó la temporada de premios y pasó lo que suele pasar con las películas queridas pero pequeñas. 7 nominaciones al Oscar. Mejor película. Mejor actor para Morgan Freeman. Mejor guión adaptado para Frank Darabont. Mejor fotografía para Roger Deakins. 7 nominaciones. Ningún premio. Retrocedamos, porque el origen de la película es casi mejor que la película. En 1982, Stephen King publicó Different Seasons, un libro con 4 relatos largos. Era King saliéndose del terror a propósito, demostrando que podía escribir otras cosas. Uno de esos relatos se llamaba Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Otro se llamaba El cuerpo y se convertiría en Cuenta conmigo. Otro, Alumno aventajado. 3 de los 4 acabaron siendo películas. Por aquellos años, había un chaval que trabajaba de ambientador de decorados en Hollywood y escribía guiones que nadie compraba. Se llamaba Frank Darabont, y Darabont hizo lo que hacían muchos aspirantes: escribirle a Stephen King. Aquí conviene explicar una peculiaridad de King, porque es una de esas cosas que hacen que te caiga bien. King tiene fama de vender los derechos de sus relatos cortos a estudiantes y cineastas noveles por $1. Lo llaman los Dollar Babies. Su lógica es sencilla. Él ya tiene dinero. Y esas historias, si no las usa nadie, están muertas en un cajón. Darabont consiguió los derechos de Shawshank por $5.000. Es, con toda probabilidad, el mejor negocio de la historia del cine moderno. Y hay un detalle que cierra la anécdota. King nunca cobró el cheque. Años después, cuando la película ya era leyenda, se lo devolvió a Darabont enmarcado. Darabont tardó 8 semanas en escribir el guión. Y cuando el guión empezó a circular, ocurrió lo previsible. Hollywood quiso comprárselo. Rob Reiner, que venía de dirigir Cuenta conmigo y Misery, le ofreció $2,5 millones por el guión. Quería dirigirlo él, con Tom Cruise de Andy y Harrison Ford de Red. Piénsalo un segundo. $2,5 millones en efectivo, para alguien que no había dirigido nada. Darabont dijo no. Dijo que necesitaba dirigirla él, que era su oportunidad, y que si la vendía se quedaría toda la vida preguntándose qué habría pasado. En el relato de King, Red es un irlandés pelirrojo. De ahí viene el mote. Cuando Darabont eligió a Morgan Freeman, la lógica del apodo se rompía por completo, y el guión resuelve eso con un chiste de una sola línea que la película deja pasar sin subrayarlo. Es un detalle mínimo, pero es la mejor demostración de que Darabont entendía qué estaba adaptando y qué no. Podía saltarse la letra del relato porque tenía clarísima la música. Y con el reparto ocurre algo parecido a lo del título. Los nombres grandes que sonaron para el proyecto, Cruise, Ford, Costner, Nicholson, habrían hecho una película distinta. Peor, probablemente. Porque Andy Dufresne solo funciona si no sabes lo que está pensando. Y una estrella de primera magnitud no puede ser opaca. El público le ha visto la cara demasiadas veces. Tim Robbins en 1994 era conocido, pero no era un icono.
podía desaparecer detrás del personaje. Y Freeman, que llevaba una década haciendo secundarios memorables, tenía justo lo que hacía falta: autoridad sin vanidad. Nada de esto era evidente en su momento. Todo esto parece inevitable únicamente porque salió bien. En 1995, Cadena Perpetua salió en VHS. Warner Home Video mandó más de 320.000 copias a los videoclubs de Estados Unidos. Es una cifra enorme y era una apuesta arriesgada. Cada copia física era dinero real gastado en una película que ya había fracasado. Fue la película más alquilada de 1995. Y ahí está la clave que quiero que retengas, porque explica todo lo demás. El videoclub cambia la relación económica entre el espectador y la película. En el cine pagas antes de ver. Pagas por la promesa, por el cartel, por el tráiler, por el título. Y Cadena Perpetua tenía el peor cartel, el peor título y la peor premisa comercial imaginables. En el videoclub el riesgo es de 2 euros y una noche. Ahí sí te llevas la película raruna que te ha recomendado tu cuñado. Después llegó el segundo empujón, y fue definitivo. Ted Turner compró los derechos de emisión para su cadena, TNT. Castle Rock, la productora, pertenecía a su grupo, así que la película salía prácticamente gratis. Y TN te la programó. Y la programó. Y la volvió a programar. Durante años, en Estados Unidos, si encendías la tele un domingo por la tarde, había una probabilidad estadísticamente insultante de que estuvieran poniendo Cadena Perpetua. Con récords de audiencia para la cadena, por cierto. En 1999, cuando IMDb ya era la referencia de Internet para hablar de cine, la película entró en el top 250. En 2008 alcanzó el número 1. Y desde entonces no se ha movido. Ni con El Caballero Oscuro, ni con Interstellar, ni con 20 años de nuevas generaciones votando. Y hasta aquí llega la parte sin spoilers. Lo que viene ahora es el análisis. Y para hacerlo bien tengo que entrar en el último tercio de la película. La primera es el narrador. La película no la cuenta Andy Dufresne, la cuenta Red. Y eso lo cambia absolutamente todo. Andy es un enigma, callado, contenido, imposible de leer. Tim Robbins interpreta el personaje con una economía casi molesta, sin gestos grandes, sin momentos de actor. Si la película estuviera contada desde dentro de Andy, tendríamos que decidir constantemente si nos cae bien o no. Al contar la Red, no juzgamos a Andy. Acompañamos a alguien que aprende a admirarlo. La voz de Morgan Freeman no nos explica lo que sentimos. Nos da permiso para sentirlo. La segunda es la paciencia. Esta película dura casi 2 horas y media y cubre 19 años. Y se toma su tiempo con cosas que otro guión habría cortado en la segunda versión. La biblioteca, la ópera por los altavoces, el pájaro de Brooks, las cartas al Senado del Estado. No son relleno, son la película. Porque el tema real no es la fuga, es qué le hace el tiempo a una persona. La institucionalización. Lo que Brooks representa, que después de 50 años dentro, la libertad puede ser insoportable. Ese es para mí el momento más valiente del guión. Y la tercera es la estructura del pago. El último acto de Cadena Perpetua es una máquina de precisión. Todo lo que la película ha ido plantando sin llamar la atención, el póster, el martillo de geólogo, los zapatos, la contabilidad, los nombres falsos, se cobra en 20 minutos. Y funciona de una manera muy concreta. ¿No te sientes engañado? Te sientes tonto por no haberlo visto. ¿Qué es exactamente la sensación por la que la gente vuelve a ver una película? Es un guión que respeta al espectador y a la vez lo protege. Te oculta información, pero nunca te miente. Y luego está el tema. Cadena Perpetua es una película sobre la esperanza. Se atreve a decir en voz alta que la esperanza es peligrosa. Que puede volverte loco. Que en un sitio como ese,
es lo primero que te quitan. La película sostiene esa contradicción durante 2 horas y solo la resuelve al final. No te vende optimismo, te lo cobra. Cadena Perpetua perdió en 1994 contra todo el mundo. Y luego se pasó 30 años ganando, muy despacio, exactamente como su protagonista.